La historia que estás a punto de leer se basa en una antigua leyenda española, nacida en las sombras de los pueblos olvidados por el tiempo. Enclavado al pie de la cordillera Cantábrica, existe un pequeño pueblo llamado San Gregorio, rodeado de bosques espesos y montañas imponentes. Durante generaciones, los habitantes de la región han hablado en voz baja de las misteriosas desapariciones que ocurrieron allí. Dicen que todo sucedía tras noches en las que el viento silbaba con fuerza, bajando desde las cumbres como un lamento. Aquellos que se atrevían a salir durante esas noches de tormenta nunca volvían a ser vistos. Los vecinos evitaban hablar del tema abiertamente, como si el silencio pudiera protegerlos, pero las historias seguían vivas, pasando de padres a hijos, y siempre con la misma advertencia. Cuando el viento silbe, no salgas de casa. Escucha, pero nunca respondas. Aunque la modernidad ha enterrado muchas de estas leyendas, San Gregorio conserva su fama entre quienes buscan lo inexplicable. Algunos lo llaman simple superstición, otros, una verdad olvidada. Yo, curioso por descubrir si había algo más detrás de estos cuentos, decidí ir al pueblo. No estaba preparado para lo que encontré. Siempre he sido un escéptico. Eso de las leyendas de pueblos olvidados, los fantasmas y las supersticiones nunca me ha convencido. Pero, como periodista freelance, sabía que esas historias atraían a los lectores. Por eso terminé en San Gregorio, un pequeño pueblo entre montañas, donde el internet es casi un lujo y el silencio nocturno pesa más que las piedras de sus viejas casas. Llegué al pueblo al atardecer, cuando la luz teñía de naranja las colinas y los pocos habitantes que vi regresaban a sus casas apresuradamente. Noté que nadie se entretenía en la calle, ni siquiera para cruzar palabras con los vecinos. Cargado con mi mochila y mi cámara, me dirigí a la posada, un edificio humilde con un cartel de madera que chirriaba con el viento. Doña Elena, la anciana encargada, me recibió con una sonrisa nerviosa. Apenas me entregó la llave de mi habitación, me dijo algo que me pareció extraño. «Hijo, aquí las noches son tranquilas, pero no salgas después de medianoche, ¿eh? Cierra bien la puerta». Le pregunté el por qué, intentando sonar casual, pero ella solo movió la cabeza y murmuró: «No vale la pena saberlo». El comentario despertó mi curiosidad, pero no insistí. Una parte de mí pensó que quizás era una advertencia exagerada para asustar a los forasteros, algo común en pueblos que se aferran a sus viejas costumbres. Esa noche, después de cenar, salí a caminar con mi grabadora en mano. Las calles eran angostas, empedradas, y el alumbrado público era tan tenue que parecía no haber sido renovado desde hacía décadas. Al llegar a la pequeña plaza, vi a un hombre mayor sentado en un banco, con un sombrero cubriéndole la cara. Parecía ser el único que no se apresuraba a encerrarse en su casa. «Buenas noches. ¿Es usted de aquí?», pregunté, acercándome. El hombre levantó la vista con un gesto lento, como si estuviera debatiendo si responderme o no. «De aquí sí. Pero usted no es de estos lados», respondió, señalando mi cámara con una sonrisa desdentada. «No, solo estoy de paso. Estoy escribiendo sobre pueblos rurales. ¿Sabe? Me encanta conocer las historias de los lugares pequeños. ¿Hay algo especial aquí?». El anciano soltó un leve bufido y escupió al suelo antes de mirarme con seriedad. «Aquí no hay historias, solo advertencias. Si tiene juicio, váyase antes de que escuche el silbido». Aquellas palabras hicieron que un escalofrío me recorriera la espalda, aunque intenté mantener la compostura. «¿Qué quiere decir? ¿Qué silbido?». El hombre no respondió. Simplemente se levantó, me dio la espalda y desapareció calle abajo dejando la conversación a medias. Esa noche, al regresar a la posada, no pude quitarme de la cabeza lo que había dicho. El silbido. ¿Qué significaba? ¿Sería alguna clase de superstición local? Doña Elena me había dicho algo similar, pero sin detalles. Decidí quedarme despierto hasta tarde, atento a cualquier cosa fuera de lo común. La habitación estaba fría, a pesar de las mantas gruesas,
y el único sonido era el crujido de la madera bajo mis pies. La ventana daba a una callejuela estrecha y oscura, y más allá de los débiles faroles, la noche era un manto negro. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez. Un silbido largo, bajo y melancólico, que parecía venir desde lo más profundo del pueblo. Me quedé inmóvil, intentando convencerme de que era el viento o algún animal. Pero el sonido volvió a repetirse, esta vez más cerca. Y luego, 3 golpes secos resonaron en la puerta de la posada. Al tercer día, el ambiente en San Gregorio parecía más denso, aunque quizás era mi propia mente jugando conmigo. A pesar de las advertencias de Alfredo y Ana, no podía dejar de pensar en el silbido. Aquella noche había sido completamente tranquila. Ningún sonido extraño perturbó mi sueño. Pero esa calma solo hizo que mi curiosidad creciera aún más. Decidí explorar el bosque que rodeaba el pueblo. Me habían dicho que era un lugar tranquilo, donde algunos lugareños iban a recoger setas o cazar pequeños animales. Era una buena oportunidad para despejar mi mente y tal vez encontrar algo que me ayudara a entender el misterio del silbido. El sendero que llevaba al bosque comenzaba al final de la calle principal. Estaba bien definido al principio, pero a medida que me adentraba, las ramas bajas y las hojas secas lo cubrían parcialmente. El aire era fresco, pero había algo en el silencio que no encajaba. Era demasiado completo, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Tras caminar durante unos 20 minutos, llegué a un claro donde se alzaba un árbol enorme y retorcido, con ramas que parecían dedos deformes arañando el cielo. Había algo inquietante en él, pero no podía decir exactamente qué. Me detuve un momento, saqué mi cámara y tomé un par de fotos. Mientras revisaba las imágenes en la pantalla, escuché algo. No era un silbido, sino un crujido, como si alguien estuviera pisando hojas secas detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi nada. «¿Hola?», dije, intentando sonar firme, aunque mi voz se quebró ligeramente. Nadie respondió. Escaneé el área con la mirada, pero no había nada fuera de lo normal. Decidí que probablemente era un animal pequeño y seguí caminando. A medida que avanzaba, noté algo extraño. Los árboles eran cada vez más oscuros, como si estuvieran cubiertos de una capa de hollín. Incluso el suelo parecía más seco, casi gris. Sentía que estaba caminando hacia un lugar donde el tiempo no había avanzado. Finalmente llegué a un punto donde el sendero desaparecía por completo. En el suelo, entre las raíces de un árbol, vi algo que no esperaba encontrar. Una cruz de madera, tosca y envejecida, clavada en la tierra. No era más alta que mi rodilla, y no parecía reciente. Había trozos de cinta negra atados alrededor de ella, y en el centro, una palabra grabada. «Calla». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Saqué la cámara y me agaché para tomar una foto, pero justo cuando presioné el botón, escuché un sonido que me hizo congelarme. Era el silbido. Largo, bajo y melancólico, igual que la primera noche, pero esta vez no venía del pueblo. Venía del bosque y no estaba lejos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de un salto y miré alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido. El silencio que siguió al silbido era aún más aterrador. Sentí como el miedo empezaba a nublar mi juicio, pero intenté convencerme de que era solo el viento. Y entonces lo escuché otra vez, más cerca. El sonido era tan claro que podía jurar que venía de detrás de un grupo de árboles a mi derecha. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque ya no esperaba respuesta. Un tercer silbido, esta vez justo detrás de mí. Giré tan rápido que tropecé y caí al suelo. A pesar del pánico, logré levantarme de inmediato, mirando en todas direcciones. Pero no había nada, ni una sombra ni un movimiento entre los árboles. El instinto me gritó que me largara de allí, y eso hice. Corrí como nunca,
sin importar si seguía el sendero o no. Las ramas arañaban mis brazos y la mochila golpeaba mi espalda, pero no me detuve hasta que vi la luz del pueblo entre los árboles. Cuando llegué a la posada, jadeando y con la camisa empapada de sudor, doña Elena estaba en la entrada, esperándome. Se lo advertí, dijo con severidad, aunque su rostro reflejaba más preocupación que enojo. No dije nada. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, intentando calmarme. Pero, por más que lo intenté, no pude olvidar ese silbido, ni la cruz con la palabra calla grabada en ella. En un remoto rincón de Castilla-La Mancha, existe un pueblo llamado Valderrosas, pequeño y apartado, rodeado por campos secos y caminos de tierra que parecen perderse en el horizonte. A las afueras del pueblo, hay un sendero estrecho conocido como el Camino de las Almas Perdidas. Según cuenta la leyenda, este camino está maldito desde hace siglos. Se dice que, en tiempos de la Inquisición, los condenados a muerte eran llevados por ese sendero hasta un barranco donde se ejecutaban las sentencias. Las almas de aquellos que perecieron injustamente quedaron atrapadas en el lugar, incapaces de encontrar descanso. Los vecinos aseguran que, durante las noches más oscuras, cuando la luna se oculta tras las nubes, se oyen murmullos y pasos, como si una procesión invisible recorriera el camino. Durante generaciones, los habitantes de Valderrosas han evitado pasar por allí después del anochecer. Sin embargo, siempre hay quien no cree en historias de fantasmas, y los pocos que se han atrevido a desafiar la leyenda han regresado con relatos escalofriantes, o no han regresado nunca. Yo supe de este lugar gracias a un viejo amigo que creció en Valderrosas. La curiosidad pudo más que el miedo, y decidí comprobar por mí mismo qué había de cierto en aquellas historias. Pero jamás imaginé que una simple visita a un pueblo olvidado cambiaría mi vida para siempre. Siempre me ha fascinado explorar lugares olvidados, esos que parecen haberse detenido en el tiempo. Fue por eso que, al escuchar hablar de Valderrosas, un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, supe que tenía que visitarlo. No aparecía en los mapas turísticos, y encontrar información sobre él en Internet fue casi imposible. Pero una referencia en un foro de leyendas locales captó mi atención. El Camino de las Almas Perdidas, un sendero que nadie se atreve a recorrer de noche. Llegué a Valderrosas una tarde calurosa de octubre. El pueblo era tal como lo imaginaba: calles empedradas, casas de adobe con tejas rojizas y una plaza principal que parecía desierta, salvo por un par de ancianos sentados bajo la sombra de un árbol seco. Cuando aparqué mi coche junto a una fuente, me di cuenta de que las miradas de los pocos habitantes que había se clavaban en mí. No de manera hostil, pero sí con cierta extrañeza, como si no estuvieran acostumbrados a ver forasteros. Me acerqué a una tienda pequeña que servía también de bar y pregunté por el sendero. Al escuchar las palabras «Camino de las Almas Perdidas», el hombre tras el mostrador, un señor mayor de piel curtida y manos agrietadas, me lanzó una mirada seria. «¿Y para qué quiere ir usted allí?», preguntó, sin molestarse en ocultar su desaprobación. «He leído sobre él, y me interesa conocerlo, solo por curiosidad». El hombre suspiró negando con la cabeza. «Curiosidad. Siempre es la curiosidad la que mete a la gente en problemas. Mire, muchacho, ese camino no es para andar tonteando. Los viejos decimos que está maldito, que ahí no solo se siente el frío de la noche, sino otra cosa, algo que no debería estar ahí». Lo escuché con atención, aunque no pude evitar esbozar una sonrisa nerviosa. Era evidente que creía en esas historias, pero yo estaba seguro de que había una explicación más racional. «No se burle», añadió, señalándome con un dedo huesudo. «Si va a ir, hágalo de día. Pero, por su bien, no se le ocurra volver cuando caiga el sol». Asentí, aunque para ese momento ya había decidido que iría de noche. ¿Qué mejor manera de comprobar si una leyenda tiene algo de cierto? Tras dejar la tienda, recorrí el pueblo,
y encontré el inicio del sendero, una bifurcación apartada que salía del camino principal. Había un cartel viejo y desgastado con las palabras «Camino de las almas perdidas», pintadas a mano. Era un lugar sencillo, sin nada particularmente aterrador, pero su aislamiento le daba un aire inquietante. Pasé el resto del día explorando Valderrosas que, pese a su tranquilidad, tenía un ambiente extraño, como si el tiempo allí transcurriera de manera diferente. No encontré a nadie dispuesto a hablar más del camino, excepto una anciana que me miró con compasión y dijo: «No hay nada para usted ahí, hijo. Lo que se perdió, ya no se puede encontrar». Sus palabras me dejaron una sensación extraña, pero no iba a dejar que me desanimaran. Cuando el sol comenzó a ponerse, me preparé para mi pequeña aventura nocturna. Una linterna, una botella de agua y mi teléfono móvil eran todo lo que llevaba. A las 10 de la noche, bajo un cielo sin luna, me planté en la entrada del camino de las almas perdidas. La oscuridad era absoluta y el silencio, abrumador. Encendí la linterna, tomé aire y comencé a caminar. No sé exactamente en qué momento comencé a sentirlo, pero algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más frío, aunque no hacía viento. Y de repente, lo escuché. Pasos. Primero débiles, como si alguien estuviera caminando muy lejos de mí. Me detuve, enfocando la linterna hacia la oscuridad del sendero, pero no vi nada. Pensé que quizá eran los ecos de mis propios pasos, así que continué. Pero entonces, los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos, y no eran los míos. Sentí como el miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma. Giré la cabeza hacia atrás, apuntando con la linterna al camino que ya había recorrido. Estaba vacío, o eso parecía. Fue en ese momento cuando escuché algo más. No eran pasos esta vez, sino un susurro, bajo, apenas audible, pero inconfundible. «No sigas». El susurro heló mi sangre. Me quedé petrificado, incapaz de moverme, con la linterna temblando en mi mano. Mi respiración se hizo pesada, y sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No quería admitirlo, pero lo que había escuchado era claro como el agua, una voz que no era la mía. «No sigas». La racionalidad me abandonó en ese instante. No me quedé a analizar si era mi imaginación, un eco o algún bromista escondido en la oscuridad. El instinto de supervivencia tomó el control. Me di la vuelta tan rápido que casi tropiezo, y sin mirar atrás, eché a correr por el sendero en dirección al pueblo. Sentía los latidos de mi corazón en los oídos mientras avanzaba. El sendero parecía más largo que antes, como si la salida estuviera a kilómetros. Cada paso que daba me hacía sentir que algo o alguien estaba justo detrás de mí. No escuché más susurros ni pasos, pero la sensación de ser observado era tan intensa que apenas podía respirar. Cuando al fin vi las luces del pueblo a lo lejos, una punzada de alivio me recorrió el cuerpo. Llegué al coche casi sin aliento, con las piernas temblorosas. Me subí, cerré los seguros y encendí el motor con manos temblorosas. Mientras salía del pueblo, algo me obligó a mirar por el retrovisor. No había nada, solo la oscuridad de la noche. Pero la sensación de que algo me seguía no desapareció hasta que dejé atrás Valderrosas y vi el cartel que señalaba la carretera principal. No volví a mirar atrás.